2024 trajo cambios a la UMA y esta UMA afectó, como ya lo pudimos ver en un video anterior, a la pensión para el régimen de 1973, pero también trae cambios a lo que es el régimen de 1997. Es por ello que en este video te voy a explicar cuáles son esos cambios y sobre todo te voy a enseñar a calcular la pensión garantizada por el Estado para aquellas personas que corresponden al régimen de 1997, por lo cual, si es tu caso, te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. El día de hoy te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre un tema bastante importante y ese es cómo se va a realizar el cálculo para la pensión del régimen de 1997 en su modalidad de pensión garantizada por el Estado. Dentro de este video vamos a ver a detalle primero el fundamento legal y sobre todo vamos a conocer cómo calcularla por medio de nuestra calculadora, por lo cual te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. Bien, como sabemos directamente para lo que es la pensión para el régimen de 1997 se puede solicitar de distintas maneras. Puede ser por retiros programados, puede ser un famoso retiro anticipado, puede ser directamente una renta vitalicia o como en este video puede ser directamente por la pensión garantizada por el Estado, que es una pensión que otorga directamente el Estado a todas aquellas personas que no alcanzan a cubrir directamente el monto para una pensión ya sea por renta vitalicia o bien que en retiros programados es muy baja, por lo cual para este concepto vamos a tomar diferentes criterios para poder realizar el cálculo. Primero, más que nada, vamos a conocer a detalle cuál es el artículo que nos garantiza directamente esta pensión basado en la ley de 1997. Bien, para conocer a detalle lo que es la pensión garantizada por el Estado, debemos de visitar lo que es en este caso la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social correspondiente a 1997 y en el artículo 170 nos marca, pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 años o más de edad, hayan cotizado 1000 o más semanas y que se calculará conforme a la tabla prevista en este artículo, considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación al instituto. Para estos efectos, el salario señalado se actualizará conforme al índice nacional de precios a la fecha en que se pensione el trabajador. Bien, aquí podemos observar de inicio que este artículo nos habla de que debemos de cumplir con ciertos requisitos. Primero la edad 60 años, posteriormente nos dice 1000 semanas, pero recordemos que se realizaron reformas a la ley en el 2020 en la cual se modificó directamente estas semanas con un artículo transitorio el cual nos indica que comenzaríamos con 750 a partir de lo que fue 2021 y para 2024 que estamos generando este video son un mínimo de 825 semanas, ya que recordemos que se van a incrementar 25 semanas año con año hasta llegar a las mínimas que serían 1000 semanas. Ahora bien, también este artículo nos habla de unas tablas que están publicadas. Dentro de las tablas que nos habla el artículo 170 podemos observar que nos especifica a detalle los rangos y criterios que vamos a tomar en consideración para el cálculo de esta pensión garantizada. Podemos observar que nos marca desde 1000 semanas hasta máximo 1250 semanas o más, que es lo que marca la ley tal cual. Nos aparece de igual manera que vamos a depender también de lo que es la edad que tuviéramos al momento de solicitar la pensión desde 60 años en adelante y también nos marca el salario base de cotización y aquí podemos observar que directamente ya nos están topando a máximo 5 UMAS para poder recibir esta pensión. Aquí podemos observar que tenemos desde una UMA hasta 5 UMAS, como ya lo mencionamos, pero va a ser de acuerdo al cálculo del salario promedio de toda la vida laboral del trabajador, como podemos ver en la siguiente sección del artículo 170, reitero, de la ley del IMSS de 1997. Este artículo también nos indica que el monto de la pensión se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor para garantizar su poder adquisitivo. Aquí es importante conocer que como lo dice tal cual el artículo 170, la pensión garantizada por el Estado para aquellas personas correspondientes a ley de 1997 se actualizará año con año en el mes de febrero. Quiere decir que entonces las tablas anteriores que vimos ya no están vigentes para el momento en que realizamos este video, ya que como lo comentan, se deben actualizar de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para ello vamos a pasar a conocer entonces ya cómo quedan actualizadas dentro de lo que es nuestra calculadora, que dicho sea de paso, si a ti te interesa adquirir, recuerda que nos puedes contactar en el 55 34 72
226327, en donde con todo gusto te podemos brindar la información necesaria y también podemos brindarte una asesoría personalizada para que puedas maximizar tus recursos y lograr el retiro que tanto te mereces. Ahora sí, no le demos más vueltas y pasemos a ver cómo se calcula la pensión dentro de lo que es nuestra calculadora Ley 97. Bien, dentro de nuestra calculadora lo primero que tenemos que observar es que ya te estamos detallando el artículo 170 para que conozcas en dónde está fundamentado estos cálculos y podemos observar que tenemos directamente las tablas que se emitieron para el 2021 y podemos ver cómo hemos pasado directamente 2022, 2023, ahora 2024 y está programada directamente para que tú puedas verificar hasta 2030 directamente únicamente actualizando la UMA, por lo cual esta calculadora te va a ser funcional durante varios años. Otro dato importante que también nos menciona directamente el artículo 170 de la ley del IMSS es que debemos de calcular el salario promedio de toda la vida laboral del trabajador y actualizarlo de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, de acuerdo a la fecha en la que el trabajador se pensiona. Para esto directamente lo que tenemos que hacer en nuestra calculadora es únicamente colocar la fecha de inicio y la fecha final de cada modificación salarial, colocar el salario que tenemos directamente de esa fecha y colocar la fecha de inicio, es decir, el mes y el año. Posteriormente, únicamente colocaremos el mes en el cual queremos actualizarlo para que la calculadora realice en automático todo este proceso directamente, evitándote cualquier tipo de complicación. Una vez que has concluido de capturar toda la línea temporal de lo que son los cambios al salario del trabajador y actualizado el salario, puedes proceder directamente a realizar ya el cálculo de manera más sencilla directamente. Lo más laborioso será capturar directamente todos los cambios salariales al trabajador. Aquí al final puedes observar que nos arroja directamente el salario promedio de toda la vida laboral y adicional nos arroja el salario promedio directamente con la actualización que será el que tomaremos para lo que es el cálculo. Una vez que ya tenemos los datos de nuestro salario promedio, únicamente pasaremos a la hoja de cálculo que dice cálculo tal cual y colocaremos primero lo que son las semanas cotizadas del trabajador. Es importante recordar que para el cálculo de la pensión del régimen 97 tenemos un tabulador, por lo cual debemos de basarnos únicamente en las semanas que nos aparecen directamente en el reporte del trabajador. No podemos colocar más de las que aparecen en el tabulador. Un ejemplo, si el trabajador tuviera 910 semanas, pero el tabulador únicamente nos marca 900, tendremos que colocar 900 semanas. Esta es una diferencia en comparación con Ley 73 que nos permitía realizar directamente lo que era un cálculo acorde a todas las semanas cotizadas. Teniendo ya las semanas cotizadas, pasaremos nuevamente a lo que es el cálculo del salario promedio y vamos a tomar en consideración el salario promedio diario, pero el actualizado. Recordemos que tenemos dos opciones, del lado izquierdo la versión original y del lado derecho ya con la actualización. Este será el que colocaremos dentro de lo que es el apartado de lo que es el cálculo de la pensión. El siguiente dato que debemos de tener en consideración es el año en el que el trabajador pretende retirarse. Recordemos que este es un dato importante, ya que dependiendo del año será el número de semanas mínimas que requerirá el trabajador. Por ello debes de tener cuidado cuando coloques este dato. Recuerda que en proyecciones a futuro también debes de considerar lo que es el dato de las semanas que deberá tener en el año en el que el trabajador se va a retirar. Para este ejemplo vamos a tomar el 2024 para que podamos acomodarlo. Otro dato importante a considerar dentro de este cálculo será la edad del trabajador. Recordemos que el artículo 170 nos indica que son desde 60 hasta máximo 65 años lo que podemos tomar en consideración para el cálculo. Recuerda que si tú estás realizando algún cálculo de una persona mayor a 65 años, deberás de tomar en consideración la edad de 65 años, ya que si colocas una edad mayor, la calculadora no te lo reconocerá porque recordemos que nos debemos apegar a las tablas publicadas en el artículo 170 de la ley del IMSS de 1997. Último, para concluir con este cálculo, deberemos de fijarnos en el apartado que nos dice salario en veces UMA, que cambiará cuando coloquemos el salario diario del trabajador directamente. Recordemos que también las tablas nos están topando a máximo 5 UMAs, por lo cual, si como es este caso, el salario es mayor a 5 UMAs, deberemos de colocar 5, aunque en veces UMA nos aparezca 7, 10, 20 UMAs, deberemos de colocar máximo 5 porque recordemos que el artículo 170 está marcado a máximo 5 UMAs para la pensión garantizada para el trabajador. Es que hemos colocado ya el valor de las sumas del salario que corresponde a este trabajador, podemos observar directamente que la calculadora comienza a darnos las cantidades,
podemos observar directamente que para 2024 le corresponde una pensión de 7,737 pesos con 84 centavos porque tiene 900 semanas, un salario de 761 pesos con 54 centavos y una edad de 60 años. Esta pensión va a ir cambiando conforme vayamos modificando, por ejemplo, la edad del trabajador o bien las semanas cotizadas, porque el salario siempre va a ser el mismo, porque recordemos que estamos topado a 5 UMAS. Ahí es en donde empezamos a ver directamente cómo puede cambiar directamente el valor de la pensión garantizada para aquellas personas que corresponden al régimen de 1997. Es importante tener en consideración también que a partir del 2028 nos aparece que no hay una pensión para ese trabajador. Esto es porque recordemos que a partir del 2028 ya no se van a requerir 900 semanas, sino se van a requerir 925 semanas como mínimo. Por ello tenemos que irnos acomodando dependiendo del año en el que el trabajador pretenda retirarse. El 1 de mayo del 2024, por fin obtuvo vida el Fondo de Pensiones Complementarias para el Bienestar, pero es importante tener en consideración qué es lo que abarca este fondo de pensiones, sobre todo cómo va a funcionar. Vamos a tocar este tema de una manera un poco más clara para que ustedes puedan comprender a quién es a quién va a beneficiar, cómo va a funcionar y sobre todo los pormenores de este mismo para que puedan tener una mejor información y puedan planear mejor lo que es su retiro. Primero que nada, debemos de conocer directamente que en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de mayo del 2024, se realizó un decreto en el cual vienen algunos artículos ya establecidos y algunos transitorios directamente. Primero, conozcamos qué dice el artículo primero. Artículo 1. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, mejor conocido como fondo, se deberá constituir como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su calidad de fideicomitente y en el que el Banco de México actúa como institución fiduciaria. La Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la unidad responsable del fondo, por lo cual deberá resolver cualquier situación de hecho o de derecho que se presente durante la operación del mismo, siempre que el Comité Técnico o el Banco de México, en su calidad de fiduciario, no cuenten con facultades expresas para ello. Artículo 2. El fondo tiene como fin principal recibir, administrar, invertir y entregar los recursos que le sean aportados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para procurar que las personas trabajadoras que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor a 16,777 pesos con 68 centavos, que equivale al salario mensual promedio registrado en el año 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualizado por la inflación estimada para el año 2024, reciban mediante dichos institutos federales un complemento a las obligaciones del gobierno federal en relación con la pensión que se obtenga conforme a las disposiciones aplicables para que sea igual a su último salario hasta por el monto descrito en este párrafo. Dicho monto deberá actualizarse el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación estimada para el año correspondiente. Lo anterior siempre y cuando hayan iniciado la cotización en términos de la Ley del Seguro Social vigente a partir del día 1 de julio de 1997, así como para aquellas personas trabajadoras que se encuentren bajo el régimen de cuentas individuales ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El complemento a favor de las personas trabajadoras a que se refiere este párrafo es intransferible. ¿Qué quiere decir esto? Y es importante que aquí hagamos el primer paréntesis. Como bien nos está indicando el artículo 2, esto únicamente aplica para aquellas personas que se pensionen a los 65 años de edad. Por ahí en días pasados nosotros compartimos el video de cómo se calcula una pensión garantizada para el régimen de 1997 y hubo algunos asesores que decían que estábamos en un error. Aquí lo podemos ver bien claro. No cambia la manera en cómo se va a calcular la pensión. Simplemente nos dice que para aquellas personas que lleguen a 65 años de edad y soliciten la pensión, se les va a dar el complemento. No quiere decir que va a cambiar la manera de cómo se calculan las pensiones. La pensión se sigue calculando de igual manera. Lo que va a cambiar es que en cuanto tú llegues a 65 años, pero solo si tú solicitas tu pensión a los 65 años de edad, va a aplicar este complemento.
y como lo podemos ver es únicamente para aquellas personas que corresponden al régimen de 1997. Luego también nos dice, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado son los únicos responsables de los montos, cálculos, revisión de documentación y pagos que lleven a cabo para determinar que una persona trabajadora tiene el derecho a recibir un complemento a las obligaciones del gobierno federal en relación con su pensión. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que lo tengamos en consideración. Tú vas a solicitar tu pensión, entonces el instituto va a calcular tu pensión, como ya lo mencionamos, de acuerdo a las tablas del artículo 170 de la ley del IMSS de 1997. Una vez que se tenga esto, se va a realizar el cálculo de tu último salario y el fondo de pensiones para el bienestar te dará ese complemento para que tú llegues a tu último salario registrado, pero con un tope de 16,700 pesos, como lo vimos anteriormente. Hasta aquí es importante que tengamos en cuenta esto. Debes de haber cumplido 65 años al momento de solicitar la pensión y como aquí lo dice, debes de estar cotizando porque el artículo 170 nos dice eso. Debes de estar cotizando hasta esa edad. No quiere decir que tú termines a los 64 años y te esperes a los 65 para solicitar la pensión. Eso no va a aplicar de esta manera. Debes de cubrir los requisitos, como ya lo mencionamos, de lo que es el artículo 170 y llegar a 65 años para que entonces aplique lo que es este fondo de pensiones complementaria, tal cual como lo podemos ver en el diario oficial de la Federación. Es importante tener en consideración que, como su nombre lo indica, son pensiones complementarias. Quiere decir que únicamente van a venir a complementar una pensión que se solicita ante el instituto. Esto es bastante importante, ya que muchas personas nos han hecho la pregunta de a quién va a beneficiar estos complementos. Y es importante que conozcas que únicamente va a beneficiar a aquellas personas que soliciten su pensión a partir del 1 de julio del 2024. Es importante también tener en consideración que este incremento o esta compensación va a ser únicamente para aquellas personas que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997. Otro dato importante que debes de tener en consideración para lo que son estos incrementos o estas pensiones complementarias es que para que tú puedas ser acreedor, debes de tener por lo menos 65 años de edad al momento de solicitar tu pensión. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes, por ejemplo, 60, 63 años, acudes al instituto y solicitas tu pensión, te van a dar tu pensión por el régimen de ley 97 siempre y cuando cumplan los requisitos, pero únicamente va a ser con el cálculo de acuerdo al artículo 170 de la ley del IMSS de 1997 que nos indica que dependiendo de las semanas cotizadas que tengas, dependiendo de la edad con la que cuentes y sobre todo, dependiendo del rango salarial que tengas de toda tu vida laboral, va a ser el cálculo. Si Vamos a tú ver des las estrategias que puedes utilizar para poder complementar la pensión que te corresponde bajo el régimen Ley 97. Vamos a pasar a ver la primera opción para que puedas maximizar tu pensión. La primera estrategia que debes de considerar es la contratación de un plan personal de retiro o mejor conocido como PPR. Esta opción es crucial porque puede ofrecer rendimientos que superan el 10% anual, lo cual significa que es mejor que lo que generan de rendimiento las Afores hoy en día, pero es importante que tú analices a detalle con qué institución vas a contratar tu PPR, ya que recordemos, cada PPR va a manejar distintas opciones, distintos plazos, distintas maneras de invertir tu dinero. Un PPR, ¿qué va a realizar? Primero, va a recibir tus aportaciones mes a mes, porque debes de recordar que esto se realiza por medio de un contrato con una aseguradora. Esta aseguradora va a utilizar tu dinero, lo va a comenzar a invertir directamente. Al término del plazo te va a regresar las aportaciones más los rendimientos obtenidos, pero recuerda que estos PPR también te generan una comisión. ¿Cuáles son las ventajas que tendría un PPR? Primero, que tiene beneficios fiscales ya que puedes hacer deducibles todas tus aportaciones. Segundo, el PPR te brinda un seguro de vida de manera, podríamos decir que gratuito, porque de hecho va incluido dentro de todas las comisiones que te están cobrando. La desventaja de un PPR es que, como ya lo hemos mencionado, como se firma por medio de un contrato, tú tendrás que realizar las aportaciones mes a mes como se pactaron. Hay algunos PPR que te permiten realizar exención de pago algunos meses, pero no todos. Por eso es importante que valides a detalle con quién vas a contratar tu PPR, que leas a detalle las letras chiquitas, porque recuerda que al ser un contrato con la aseguradora existen letras chiquitas
Hay que validar a detalle todos estos datos para evitar una sorpresa en el futuro. Si tú requieres asesoría sobre lo que son PPRs, recuerda que también nosotros tenemos un equipo experto en tema de seguros, el cual te puede brindar esta información y te puede ayudar a elegir el mejor PPR que se acomode a tus necesidades. Importante, el PPR se utiliza para aquellas personas que intentan realizar una inversión de manera pasiva, que no tienen el tiempo para poder ampliar lo que es su conocimiento y poder estar revisando cómo se comportan sus inversiones. Si tú eres inversor independiente o quieres ver otra opción diferente, te invito a que nos acompañes hasta el final del video, ya que en la tercera opción vamos a checar cómo formar un portafolio de inversión para poder maximizar tu pensión. La segunda opción para poder maximizar tu pensión bajo el régimen Ley 97 podría ser bajo el esquema de modalidad 40. Primero, y esto es importante, primero comenzando con un salario bajo, ya que recordemos que para Ley 97 requerimos acumular un mínimo de 1000 semanas. Ahorita, 2024, nos piden 825 semanas, pero recordemos que estas van a ir incrementando año con año, 25 de acuerdo a lo que son los decretos y que son, en este caso, artículos transitorios hasta que lleguemos a 2031, que van a ser 1000 semanas obligatorias. ¿Y por qué te digo que modalidad 40 con un salario bajo? Recordemos que en este caso la ley 97 va a promediar el salario de toda la vida laboral del trabajador. Entonces, es importante que tú tengas bien consciente en qué momento te vas a retirar, a los 60 o a los 65 años de edad. ¿Por qué? Porque como ya lo pudimos ver, puedes hacer aportaciones en un PPR y también puedes hacer aportaciones pequeñas a modalidad 40 para tener dos maneras de complementar lo que es la pensión. Primero, la pensión garantizada por el Estado al cubrir los requisitos bajo lo que es la modalidad 40, si es que tú no estás cotizando, o bien continuar cotizando hasta tus 60 años, pero también tener el complemento de lo que va a ser el PPR. Y aquí es en donde viene otra vertiente para que tú puedas maximizar tu pensión, ya que recordemos que a partir de mayo del 2024 se creó el famoso Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y aquí es en donde existen muchas dudas o muchas preguntas con respecto a este tema. Por eso vamos a ver lo que nos dice el artículo 2 del decreto publicado el 1 de mayo del 2024, el cual nos dice: el fondo tiene como fin principal recibir, administrar, invertir y entregar los recursos que les sean aportados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos de la disposición jurídica aplicable, para procurar que las personas trabajadoras que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor a 16,777 pesos con 68 centavos, que equivale al salario mensual promedio registrado en el año 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualizado por la inflación estimada para el 2024. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Aquí podemos observar que este decreto aplica tanto para el IMSS como para el ISSSTE. Para aquellas personas que nos han preguntado cómo va a quedar la pensión de ISSSTE, aquí lo dice: personas de 65 años en 2024 va a aplicar hasta 16,777 pesos con 68 centavos, pero cuando se pensionen a los 65 años. Y después nos dicen: reciban mediante dichos institutos federales un complemento a las obligaciones del gobierno federal en relación con la pensión que se obtiene conforme a las disposiciones aplicables. Aquí podemos observar que lo que yo les he dicho en otros videos es completamente correcto. Se va a calcular la pensión de acuerdo al artículo 170 de la ley de 1997 y después de que se calcule esta pensión, ellos van a pasar esta información al Fondo de Pensiones para el Bienestar para que ellos se encarguen de brindarte el complemento para alcanzar esos 16,777 pesos con 68 centavos, siempre y cuando, como lo dice a continuación, tu último salario reportado sea igual a este, para que sea igual a su último salario hasta por el monto descrito en este párrafo. Dicho monto deberá actualizarse el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación estimada para el año correspondiente. Aquí podemos observar directamente que nos dice que va a ser de acuerdo al salario reportado como tal, pero no nos dice cuánto tiempo va a aplicar. Por eso aquí es en donde entra la siguiente parte para maximizar tu pensión, Ley 97. Si tú pretendes retirarte a los 65 años, entonces modalidad 40 sigue siendo una opción. ¿Cuál sería? Primero, que te incorpores, como ya lo mencionamos, con un salario bajo durante algún tiempo, esto con la finalidad de seguir acumulando semanas cotizadas. Y faltando un año,
incrementar tu salario hasta 5 UMAS para alcanzar el monto equivalente a los 16,777 pesos con 68 centavos o el monto que te corresponda el año en el que te toque pensionar, ya que como lo pudimos ver aquí, se va a actualizar este monto el 1 de enero de cada año. Algo que a mí no me termina de convencer es que aquí nos indica que va a ser de acuerdo a la inflación estimada, es decir, no va a ser con números reales. Entonces, quizás podamos perder un poco de poder adquisitivo con este decreto, algo que realmente no está bien definido porque también aquí podemos observar que no nos define el periodo que tenemos que haber cotizado. Por eso yo recomiendo que sea por lo menos un año, a menos de que haya alguna otra modificación más adelante, pero hasta el momento no existe un decreto como tal que nos indique el periodo de este ingreso. Entonces hay que validarlo a detalle. Ahora bien, si tú, por ejemplo, estás pensando que estas dos opciones no son tan buenas, vamos a ver la tercera opción que quiero pensar es la mejor para todos aquellos que somos Ley 97. La siguiente opción, y desde mi punto de vista una de las mejores, es comenzar con un plan de inversión, en este caso de manera independiente. Por ahí hemos escuchado ese famoso dicho que nos dice no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Y aquí es en donde aplica ese dicho, ya que como bien lo vimos, no podemos depender completamente de Afore, ya que va a ser una pensión completamente baja. No podemos depender de un PPR porque en ocasiones puede generar comisiones excesivas y también nos está sujetando a realizar aportaciones mes a mes que no sabemos realmente cómo esté nuestra economía en algunos momentos. Entonces, aquí es en donde viene la parte importante, el generar un portafolio de inversión de manera independiente. Aquí, ¿cómo vamos a diversificar? Recordemos que hoy en día podemos realizar inversiones desde solo 100 pesos, pero aquí te recomiendo que sí revises a detalle en dónde vas a colocar tu inversión, ya que hoy en día podemos encontrarnos bastantes fraudes, bastantes temas de esquemas piramidales dentro de lo que es Internet. Por ello es importante que siempre valides a detalle toda esta información. Verifica que el broker en el cual vas a colocar tu dinero esté regulado directamente. ¿Tienes dudas cómo verificarlo? Ingresa a la página de la Conducef y busca el apartado del CIPRES. En este puedes encontrar todas las empresas reguladas y que están autorizadas para captar lo que son recursos y realizar inversiones. Si lo encuentras aquí, bueno, podríamos estar seguros de que el broker está regulado, pero no es seguro que tengas tu dinero ahí también, porque recordemos que toda inversión de renta variable no nos puede garantizar un rendimiento. Entonces, recuerda que las inversiones conllevan un riesgo. Ahora que tenemos bien claro esto, recuerda que dentro de los brokers puedes realizar diferentes tipos de inversión. Pueden ser en acciones, bienes raíces o, ¿por qué no?, con lo que son los famosos ETFs o fondos indexados. En este caso, como te lo mencioné al inicio, si tú no tienes tiempo de aprender a detalle todo esto, quizás puedas voltear a ver un ETF que esté replicando algún índice. Por ejemplo, hay ETFs que han demostrado un crecimiento entre un 10 y un 12% anual que replica el S&P 500 o Standard Poor's 500. ¿Qué es esto? Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Este rendimiento podemos observar también que es muchísimo mayor a lo que están brindando las Afores. ¿Tú quieres aprender cómo invertir? Recuerda que en todas nuestras redes sociales tenemos el curso de inversión que es totalmente gratuito, por lo cual te invito a que te suscribas nuevamente a todas nuestras redes sociales, que nos apoyes con ese like, con ese comentario para que podamos seguir trayendo este contenido y tú puedas seguir complementando lo que es la información para que puedas maximizar tu pensión. Y recordemos que estos tips que te acabamos de brindar durante este video no solo aplican para Ley 97, también pueden aplicar para Ley 73 si es que tú quieres complementar la pensión que vas a recibir por parte de cualquiera de los dos institutos.